Vamos a seguir con esto y vamos a saltear después, ahora vamos a seguir, vamos a ver unas cosas y después vamos a ir directo a un tema que entra siempre en los exámenes, con lo cual quiero que estén lo más despiertos posible. Y quizás la terminamos ahí la clase porque ya estamos cansados. Última parte de esto, de formación, cómo se componen las cámaras, las inmunidades, tan queridas a veces por algunos, ¿no? Que no sabés si quieren ser diputados o senadores para representar al pueblo o para tener alguna de estas inmunidades. Artículo 68 de la Constitución. Ninguno de los miembros del Congreso, sea diputados o senadores, puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Esto, una de las discusiones, esto quiere decir que si un diputado muy bocón o una diputada muy bocón dice lo que dice, esas declaraciones tienen inmunidad total. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la está diciendo en su carácter de legislador. Y ahí hay una discusión si esto es todas las cosas que pueda decir un diputado o un senador, las cosas que diga respecto de temas de interés público, o si solo abarca lo que se diga en el ámbito de las discusiones parlamentarias, en el Congreso. ¿Está bien? En principio, la lectura que debe hacerse es una lectura amplia en cuanto a una inmunidad respecto de cualquier tipo de opinión o discurso que haga. Esto puede estar en tensión con qué tipo de discursos. ¿Les parece? De odio. De odio. Perfecto. Ya, si un legislador o un diputado empieza a decir, no sé, la provincia de Buenos Aires es África, ¿está bien? Como peyorativamente, o los judíos esto, los negros esto, las mujeres esto. Nunca un legislador dijo cosas por el estilo, pero bueno, ahí entra en tensión esta inmunidad, que es muy relevante esta inmunidad porque implica la posibilidad de ejercer su representación con libertad. ¿Está bien? Profe, una pregunta, o sea, que no se le puede aplicar ningún estándar, por ejemplo, el de Real Madridia no se le podría aplicar. En principio tiene inmunidad para decir lo que quiera, ¿está bien? Mientras desempeñe su mandato de legislador. Otra de las discusiones que da este artículo es si esta inmunidad es para que impere durante el tiempo en el que es legislador, diputado, senador, o es siempre respecto de lo que dijo mientras era senador o diputado. La interpretación más aceptada es esta última, de que él siempre lo protege, ¿está bien? Aunque ya no sea diputado o senador. Pero es importante que ustedes vean. Sí, Florencia, ¿quería decir algo? Iba a preguntar si se los puede juzgar si está, por ejemplo, si emite un discurso de odio fuera de sus funciones, por ejemplo en la tele o algo así. Bueno, esa es una discusión, pero en principio la Constitución dice: ningún miembro del Congreso puede ser acusado, interrogado ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Cuando está en la tele hablando, está desempeñando su mandato de legislador. No es que uno es legislador cuando únicamente está en la Cámara. Pero es una cuestión a interpretar. Ya le doy la palabra a Camila. Es importante que ustedes vean, para interpretar a su vez este artículo y estas inmunidades, la finalidad de estas inmunidades. La inmunidad de estas inmunidades son que pueda ejercer su rol de representante del pueblo con total libertad, que no pueda ser coartado en sus posiciones políticas, en sus posicionamientos políticos, por nadie, a los efectos de que sea libre su ejercicio como senador o diputado. Con lo cual, eso, si ustedes lo entienden desde ahí, pueden quizás limitar
esta inmunidad en algunos casos, en donde entiendan que esas consideraciones no están vinculadas a esa libertad, ¿está bien? Pero la Constitución es bastante expresa y bastante contundente en este punto. Sí, Camila. Sí, capaz de cualquier cosa, pero no me acuerdo mucho sobre el tema, pero ¿no pueden también, digamos, los mismos miembros de la Cámara como dejarlo de lado o algo así, como una especie de sanción, digamos? Muy bien. Los miembros de la Cámara pueden corregirlo y hasta expulsar a uno de sus miembros, ¿está bien? Por inconductas. Es un juicio político también a nivel interno que se hace. Pero por eso es tan importante que cuando votemos a nuestros representantes, tengamos en cuenta también las inmunidades que tienen. O sea, cosas que algunos candidatos dicen por televisión o decían, ahora las van a poder decir con inmunidad, ¿está bien? Cuando hablen de la inferioridad de las mujeres, cuando hablen de, bueno, etcétera, 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 de cosas, hoy van a estar protegidas y protegidos por la Constitución. Sí, Gala. Sí, no me quedó claro eso que dijiste de los límites. O sea, entiendo el límite que si está en sus atribuciones de senador, de diputado y cuando ya no le está. Pero no hay un límite a lo que, ni siquiera lo que dice dentro de la Cámara, si es un discurso horrible, porque puede decir, qué sé yo, hay que arancelar las universidades públicas, bueno, pero si dice, no sé, hay que salir a matar a todos los chorros, ¿eso tampoco se puede juzgar? ¿Cómo es? O sea, Bueno, eso es lo que no me queda claro. ahora se eligió a una persona que dijo eso en la campaña, y de hecho probablemente haya sido votado también por eso. No puede ser molestado por eso. La Constitución establece de que no puede ser ni acusado, ni interrogado, ni molestado por las opiniones o discursos que emita. ¿Está bien? Y más, si es en el marco de una sesión, no hay ninguna discusión, puede decir cualquier cosa, cualquier cosa. Va a estar sujeto a las medidas que tome el propio cuerpo, ¿está bien? La propia Cámara, que quizás tome alguna medida de corrección, por ejemplo, no sé, se expulsó a un diputado que apareció besándole un seno a una persona durante la cámara, y parecería ser mucho menos grave que decir determinadas cosas, o hacer determinadas cosas. Fue bastante impresentable igual el suceso, pero tiene inmunidad de opinión. Sí, Camila. También, por ejemplo, pienso, ¿no? Si se pueden cometer, calculo, algún delito incitando al odio a una revuelta pública o, digamos, no sé, algunos candidatos que reivindicaron la dictadura, por ejemplo, y digo, ¿qué pasaría en ese caso? Pues ya es un delito, digamos, que se está cometiendo delante de todo el mundo, ¿tampoco? En principio tiene inmunidad. Ahora fue elegida una diputada una abogada que reivindica el genocidio dictatorial. Bueno, veremos cómo juegan estas inmunidades y cómo se desarrollan. El pueblo votó eso, y a los efectos de que puedan ejercer su representación, tiene inmunidad de opinión. ¿Sí? Lo cual no los excluye de todo, pero respecto de sus opiniones que estén conectadas con su desempeño, y bueno, si asume una persona que apoya el genocidio dictatorial o la impunidad de los perpetradores, bueno, su discurso van a ser sobre eso, y bueno, tienen contenido político, con lo cual, no, en principio parecería, hay que escucharlos, pero el principio general es que están exentos, tienen inmunidad. Vamos al siguiente artículo. 69. Ningún senador o diputado desde el día de su elección, o sea, no desde que asuman, sino ya desde que fueron electos, no puede ser arrestado. Esta es una inmunidad de arresto, es absoluta. Ningún senador, ningún diputado puede ser arrestado, salvo que sea sorprendido en infragante delito en la ejecución de un crimen que merezca pena de muerte, ninguna en la Argentina, infame u otra aflictiva. Se considera penas graves, de lo que dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Con lo cual, la inmunidad de arresto, como verán, también
es total. Por eso Menem nunca cumplió ninguna de las condenas a las que le fue impuesta por sus responsabilidades penales. Artículo 70. Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinando el mérito del sumario del juicio político, podrá cada Cámara, con 2/3 partes, suspender de sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente. Esto ocurrió con Debido, que le sacaron los fueros y para que sea juzgado. ¿Está bien? Con lo cual, tengan en cuenta que cuando uno elige un diputado o un senador, tiene esas inmunidades que son inmunidades que tienen sentido para que pueda desarrollar libremente su quehacer político. Obviamente pueden ser materia de abuso, y bueno, ahí va a estar en tensión el texto, los actos y las finalidades. Por eso siempre es tan importante que ustedes puedan conectar la literalidad con la finalidad para la cual fue dada. Esa finalidad la pueden buscar en el origen, en el texto vivo, en donde ustedes quieran, en los principios, pero la finalidad va a jugar un papel fundamental al momento de resolver un caso concreto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. O mal, pero están bastante activos hoy, así que estoy contento. Bien, ahora veríamos atribuciones del Congreso, pero las vamos a pasar. Yo sé que vengo diciendo que voy a subir los PowerPoint, que no los subí, hoy los subo, ¿está bien? Prometo subir. Vamos a pasar a atribuciones del Congreso, después lo veremos, las atribuciones están en el artículo 75, pero primero quiero ver, son muchas como verán, las atribuciones del Congreso, pero quiero ver cómo es el procedimiento de sanción de leyes, que es un tema que además tomamos siempre, en los parciales, en el final, en donde sea. Perdón, profe, tengo una consulta. Diga. Entonces, volviendo con inmunidades, y el artículo 68. La parte que dice, discursos que emita desempeñando su mandato como legislador. ¿Es en el tiempo que sea legislador? Exacto. No me quedó muy claro eso. Exacto. No es lo que diga tipo, mientras está en cámara o cumple sus funciones, es mientras ese tiempo, no importa si lo hizo en la televisión o en la radio. Bien. Bueno, bien. Está muy bien, Victoria. El primer punto es lo que diga siendo legislador. Lo que dijo antes el candidato podrá ser materia de lo que sea, sabiendo de responsabilidades ulteriores. Lo que diga mientras sea legislador tiene esta inmunidad. Una discusión, una brecha interpretativa, una discusión interpretativa es la que vos planteás. Bueno, ¿es lo que dice en la Cámara o lo que dice también en la televisión? Yo entiendo de que ella o él ejerce su función de legislador, tanto en la Cámara como en la calle, en la televisión, con lo cual todas sus opiniones tienen que estar protegidas. El tema es, primero, cuál es el límite, si está cometiendo algún delito con sus declaraciones. Una discusión que la Constitución no la resuelve, pero parecería, es tan amplia la inmunidad que parecería que no puede ser un delito, está bien, lo que diga. Y luego si está conectado o no con una discusión política. Pongo un ejemplo, no sé, supongamos que yo soy diputado y digo, no sé... Claro, un diputado que esté metido en la farándula o algo así, que empieza a hablar de temas que no tienen nada que ver, no, ¿también está amparado? O que hable algo que no está vinculado con la función, qué sé yo, algo privado, algo, no sé. En general, el caso más borde es cuando se incita a la violencia, por ejemplo, no sé, un candidato que diga, que ya no, nada es descartable, de que, bueno, que hay que asesinar a los ladrones.
¿está bien? Eso sería como lo más leve, ¿está bien? Bueno, ¿eso está protegido? ¿No está protegido? Hay formas de vincularlo con posicionamientos políticos, si está discutiendo un proyecto de ley que la reforma del Código Penal, que prevé la facultad de las víctimas de asesinar a los responsables, bueno, parecería de que está vinculado con un tema de discusión. El principio es que, ahora, si llama a matar personas o a matar personas determinadas, ya la cuestión cambia. O me imagino un candidato o candidata, o un diputado o diputada, perdón, un senador hablando a favor de la violencia de género, qué sé yo. Y entonces, ¿eso está protegido o no está protegido? En principio parecería que no, pero bueno, la Constitución establece de que tiene inmunidad. Entonces, es uno de los temas más complejos de resolver. El principio es que están inmunes. Genial, gracias. No le resolví nada, pero... Bueno, vamos a ver formación y sanción de leyes. ¿Está bien? Primero, la iniciativa. ¿Qué quiere decir la iniciativa? ¿Por dónde inician los proyectos? Estamos hablando de proyectos de leyes ahora. Bien cuadradito el tema. Entonces, en principio las leyes pueden iniciarse por cualquiera de las cámaras. O sea, un proyecto de ley puede entrar tanto por senadores como por diputados. Salvo los casos en donde teníamos iniciativas o competencias exclusivas. ¿Se acuerdan que vimos otros PowerPoint donde dijimos que diputados tenían iniciativa excluyente en cuáles? A ver si se acuerdan. Impuestos y la de, Lo de llamar a las tropas. Muy bien, Lara y Agustín. ¿Y en senadores, cuáles eran? La declaración del estado de sitio, la autorización. Bien. Acuerdo de nombramientos. Y no me acuerdo cuál más. La ley de coparticipación federal y las leyes de progreso regional. Bien. Entonces, esas leyes, salvo esas, tienen que iniciarse o por diputados o por senadores. El resto, todos, que son un montón, pueden iniciarse por cualquiera de las cámaras. Con lo cual, el principio es que es indistinto, salvo las excepciones de iniciativa exclusiva. Tanto por diputados como por senadores. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? Los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo Nacional o algún particular por medio de un procedimiento imposible de cumplir, que es el de la iniciativa popular del artículo 39. Mucho más fácil que te atienda un legislador que presente tu proyecto a que logres cumplir con todos los requisitos de la iniciativa popular del artículo 39. Pero bueno, esas son las tres bocas de ingreso de proyectos de leyes. No sé si Lara se está riendo, está bostezando. Una, que lo presente un diputado o un senador, que venga un proyecto del Poder Ejecutivo, o que sea un proyecto impulsado por iniciativa popular. No te quise avergonzar, Lara, perdona. No fue esa mi intención. Bien. Perdón. Todo bien. A partir de acá, a partir de que un proyecto se arranca, inicia, tiene ingreso en el Congreso, en alguna de las cámaras, ya nos tenemos que olvidar de los términos Cámara de Senador y Cámara de Diputados, y tenemos que utilizar los términos Cámara de Origen o Cámara Revisora. ¿Está bien? Por donde entra el proyecto se va a llamar Cámara de Origen. Obviamente lo hizo un abogado o abogada, esto es increíblemente original, ¿no es cierto? Bueno, y la que revisa se llama revisora. Es buenísimo, la verdad que es excepcional. Bien, entonces, ya no importa cuál es de diputados y cuál es senadores, sino cuál es la de origen y cuál va a ser la revisora. Ustedes habrán visto que muchas veces
el presidente, que sea Alberto Fernández, Macri, Cristina, manda el proyecto y ingresa por senadores, ingresa por diputados. No sé si se dieron cuenta de... Bueno, eso depende de cualquiera que sea la Cámara de Origen, porque eso va a tener consecuencias después en el trámite, que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Es muy importante cuál es la Cámara de Origen y cuál es la Cámara Revisora. Y puede ser cualquiera de las dos, en casi todos los casos, salvo en donde es obligatoriamente de origen diputados o es obligatoriamente de origen senadores. ¿Me siguen hasta acá? No es difícil, pero es... Bien. ¿Cómo es el trámite? Bueno, un poco de práctica. Cuando ingresa un proyecto, ingresa en lo que se llama la mesa de entradas de la Cámara, ya sea de diputados o de senadores. Ahí, antes ibas con un papel, ahora se manda por mail. Le asignan un número de expediente, 2304-D-2021, ¿está bien? Por ejemplo. El número es el número de proyecto, la D o S es de diputados o senadores, y al final es el año de ingreso, ¿está bien? Ese proyecto ingresa por la mesa de entradas, y en esa mesa de entradas hay un grupo que decide a qué comisiones se mandan. El Congreso tiene comisiones de labor parlamentario que trabajan en distintos temas, están divididas por temas, de temas penales, presupuestarios, género, defensa, relaciones exteriores, derechos humanos, etcétera, indígenas, etcétera, 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 de comisión. Entonces, si el proyecto es una reforma del Código Penal, por ejemplo, la van a mandar a la Comisión de Derecho Penal, de Asuntos Penales, y así. ¿Me siguen hasta acá? Ahí se decide a qué comisiones va. Lo cual es clave, porque si no lo aprueba la comisión, después no puede ir al pleno. Entonces, cuando te mandan un proyecto a 5 comisiones distintas, te mataron, porque tenés que lograr que la aprueben 5 comisiones, que quizá una la preside el PRO, otra la presiden los radicales, otra un peronista, otra un partido provincial. Andá a sacar ese proyecto de las 5 comisiones. ¿Está bien? Primero va a las comisiones. En las comisiones se discute. Ahí hay algunos diputados le toca. Vos vas a presupuesto, vos vas a género, vos vas... ¿Está bien? Se eligen esas comisiones y se reparten. Entonces, esos proyectos son aprobados por la comisión. Se discute en la comisión, es como un filtro la comisión. Tiene representación de todos los partidos que están en la Cámara y dicen, bueno, este proyecto va. Bueno, lo vamos a mandar para que lo entienda el Pleno. Entonces se aprueba. Puede haber un dictamen o puede haber varios dictámenes. Puede haber un dictamen de mayoría que proponga un texto y un dictamen de minoría que proponga o rechazarlo u otro texto. ¿Me siguen hasta acá? Todo esto es más para la práctica de ustedes que para... Y luego pasa a las salas, a las cámaras, perdón, ya sea, porque hay comisiones tanto en diputados como en senadores, pasa a la cámara respectiva, ya sea de diputados o de senadores, para que se trate el proyecto de ley. ¿Hasta acá vamos? Todo esto está regulado por los reglamentos que tiene. Tiene un reglamento senadores y un reglamento diputados. Estos temas se discutieron mucho durante la pandemia por si el reglamento permitía las sesiones remotas o no, por ejemplo. ¿Está bien? Se discutió mucho sobre reglamentos de las cámaras en estos 2 años últimos. Bien. Y entonces, cuando la ley llega al recinto, a la Cámara, puede ser votada en general y después en particular cada artículo, o directamente en general. En general se levanta, ¿quién está de acuerdo con la ley de interrupción del embarazo? Yo. ¿Quién no está de acuerdo? Yo. Gana, pasa, pierde, no pasa. Hay veces que se decide, bueno, estoy en general de acuerdo, pero además después quiero votar en particular, porque yo estoy de acuerdo en general, pero el artículo 5 no me gusta. Quiero proponer una reforma del artículo 5. En general eso igual también se discute en las comisiones, pero depende cómo decida votar el Pleno de la Cámara, puede ser que la ley se apruebe primero en general y después en particular, o solo en general. Bueno, ¿hasta acá vamos?
Es medio abstracto, pero no se hagan problema porque el núcleo viene ahora. Luego, depende del proyecto, hay mayorías, la mayoría que se necesite para que ese proyecto sea ley. El principio general para que un proyecto de ley sea ley es que lo pruebe la mayoría absoluta de los presentes. Si no hay una norma que establezca otra cosa, ese es el principio general. Una vez que se logra quórum, si la mayoría de los que están de acuerdo, ese proyecto recibe la media sanción. ¿Vamos hasta acá? ¿Eso qué quiere decir mayoría absoluta de los presentes? La mayoría de los que están. Si hay 60, 31 tiene que estar a favor. ¿Está bien? No, 60 no sería quórum, pero bueno. Si hay 130, 66 tiene que estar a favor. ¿Está bien? Eso es mayoría absoluta de los presentes. Mayoría absoluta de los miembros totales quiere decir que tiene que haber más que la totalidad de los miembros. O sea, tiene que haber más que el quórum. ¿Se entiende? Con el quórum, si vos lográs quórum, si todos los que forman quórum votan a favor, se logra la mayoría absoluta de los miembros totales. O sea, la mitad más uno de todas las bancas que hay. Esa es otra mayoría posible. Después hay otra mayoría, que es la de dos terceras partes, pero sin aclarar si es de los presentes o de los totales. Ahí tenemos el caso del artículo 30, de la reforma constitucional, el artículo 66, el 70 y el 83. No aclaran. No dicen si son de los totales o de los presentes. Dos terceras partes de los presentes son los que establecen el artículo 53, 59, 81, 86. Con lo cual, como ven, la Constitución cuando quiere ser específica, que dice de los presentes, dice de los presentes. Hay 4 artículos que dicen dos terceras partes de los presentes. O dos terceras partes de los totales. Artículo 75, inciso 22. ¿Está bien? Con lo cual, son 5 mayorías distintas que se requieren, depende del proyecto de que se trate. Si estoy hablando de una reforma constitucional, necesito dos terceras partes. ¿De qué? De los presentes o de los totales, discusión. Si es un proyecto de ley cualquiera, mayoría absoluta de los presentes. Esto está establecido en la Constitución. La Constitución dice, para tal proyecto, mayoría absoluta de los miembros totales. Para tal proyecto, si no dice nada, es mayoría absoluta de los presentes. ¿Hasta acá me siguen? Yo tengo una pregunta. La de los totales, esa me quedó como media colgada. ¿Vendría a ser entonces de toda la Cámara? Claro, de los 257 o de los 72. Ok, listo. Bien. Porque después hay otro problema. Cuando habla de los totales está resueltos de todos. Pero después hay veces que no están todos, que la Cámara no se integra con los 257. Quizás hay 255. ¿Por qué? Porque quizás alguno se murió y no sé si todavía no asumió el suplente, o porque está incapacitado, está internado en terapia intensiva. Es decir, y no es que no viene porque no quiere, está en terapia intensiva, ¿no? Entonces, esas son las discusiones que se dan con las dos terceras partes de los puntos suspensivos. Nadie sabe si de los presentes, de los totales, o de los totales en ejercicio, pero cuando habla de los totales, es de todos. Si está en terapia intensiva, bueno, no cuenta, no viene a votar. No es mi problema, ¿está bien? Bien. Trámite simple del artículo 78. Este es el facilongo, ¿está bien? ¿Qué dice el artículo 78? Aprobado el proyecto de ley por una Cámara, que es la Cámara de Origen, o sea, la Cámara de Origen aprueba, pasa a la Cámara Revisora, la Cámara Revisora aprueba, están todos de acuerdo, el Poder Ejecutivo la promulga, o sea, dice ok, es ley. Ese es el trámite sencillo, están todos de acuerdo, Cámara de Origen dice sí, Cámara Revisora dice sí, el Poder Ejecutivo dice sí. Bueno, 3 sí, da ley. En general, cuando pasa esto, el derecho no es muy necesario, porque el derecho aparece cuando hay conflicto. Si estamos todos de acuerdo, en general no hace falta mayor cosa. Pero este es el trámite simple y ya nos da todos los actores
de este trámite. Los actores del trámite de una ley son la Cámara de Origen, como verán ya no hablamos de diputados y senadores, Cámara de Origen, Cámara Revisora y Poder Ejecutivo. Esos son los tres actores que juegan en el proceso de sanción de leyes. ¿Vamos hasta acá? Vamos al trámite más complejito, con reenvío, artículo 81. ¡Oh! Y aparece, te armaste un PowerPoint, te rompiste el mate, me copiaste el artículo, y eso es un, ¿qué es? Un PowerPoint. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así. Espera. ¿Por qué copié el artículo 81? Porque hay que leerlo. ¿Está bien? Y por lo menos si se lo pongo así en una pantalla, en un PowerPoint, quizás lo leen. ¿Está bien? Porque quizás son 129 artículos, son 130 artículos de la Constitución, son muchos, entonces quizás no lo quieren leer todo. Bueno, entonces vamos a leer este. Más las cláusulas transitorias. Dice, ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Por ejemplo, si discusión de interrupción legal del embarazo del 2018. Diputados votó favorablemente la interrupción legal del embarazo. Va a Senado y Senado vota que no. Bueno, cuando alguna de las cámaras rechaza el proyecto, ese proyecto ya no puede volver a ser discutido ese año. Y es normal, digo, bueno, ya lo decidimos, este año no. No me traigas el mismo proyecto. Podrán traer otro proyecto sobre el mismo tema, pero el mismo proyecto no se puede volver a tratar. Sí, Lara. Eso no aplica cuando directamente no se trata, ¿no? Cuando no hay quórum, porque, por ejemplo, con la ley de etiquetado, que no se dio quórum, se volvió a presentar después. No. Esto es cuando se rechaza. Cuando no hay quórum, no es que se vuelva a presentar, sino que no se trató. ¿Está bien? Lo que está hablando de la primera oración es cuando alguna de las cámaras dijo, no estamos de acuerdo con este proyecto. Bueno, ese proyecto no se puede repetir en el mismo año. Eso es lo que dice la Constitución. Porque si no, vamos a estar discutiendo todo el año lo mismo, y ya dijimos que no. ¿Se entiende? Esa es la lógica de esa cláusula constitucional. Bien. Sigue. Ninguna de las cámaras, ahora arruiné yo mismo el PowerPoint, ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado. Para entender esto, vamos a ir a esta filmina, que es la siguiente, de cómo es el trámite con reenvío. El trámite con reenvío es así. Cámara de Diputados. Entra un proyecto por la Cámara de Diputados, por ejemplo. Interrupción legal del embarazo. A partir de ahí, la Cámara de Diputados es la Cámara de Origen y la Cámara de Senadores va a ser la Cámara Revisora. ¿Me siguen hasta acá? Ya nos olvidamos de cuál era la Cámara. La Cámara de Origen vota la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, con determinadas características. Por ejemplo, que la mujer puede tomar la decisión, por ejemplo, supongamos, en todo tiempo, sin límite de semanas. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ese proyecto, que se dice tiene media sanción, porque lo votó favorablemente una de las salas, va a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora puede hacer 3 cosas. 4 puede hacer. Puede rechazarlo, decir no estamos de acuerdo con esto. Puede decir nos encanta este proyecto, lo votamos favorablemente. Puede decir hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. O puede no tratarlo. Puede decir no la voy a tratar. Bien. Si lo rechaza, ya vimos la primera oración del artículo 81. Ya ese proyecto está rebotado y no puede ser vuelto a tratar ese año. Hay que esperar el año que viene. Hay que volverlo a meter el año que viene y pelear para que sea sancionado el año que viene. Está fuera. Fue rechazado. Una de las cámaras votó que no. Si una de las cámaras votó que sí,
y la revisora también, es el procedimiento sencillo, va al Poder Ejecutivo para que lo promulgue. Si no lo trata, no lo trata. No hay forma de obligarlos que lo traten, aunque lo debieran tratar. ¿Está bien? Y ahí lo que corre peligro es que pierda estado parlamentario. Si un proyecto no es tratado durante ese año, pierde estado parlamentario. Es como si lo hubieran rechazado. Hay que volverlo a meter. 2 años dura un proyecto, el año que lo metés y el año siguiente. Si no es tratado en ese tiempo, hay que volverlo a iniciar si querés volver a discutir eso. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, por ejemplo, supongamos que la Cámara de Senadores en este ejemplo dice: estamos de acuerdo con la interrupción legal, pero no sin límite. Hay que ponerle un límite de tiempo. La mujer puede decidir, o la persona gestante puede decidir, hasta la semana 14, qué sé yo. O la semana 12. Creo que la ley actual es 14, ¿no? 14. Hasta la semana 14, supongo que dice el Senado. Entonces, lo que hace el Senado, en este caso la Cámara Revisora, por eso se llama revisora, porque es la que revisa lo que hizo la otra, le introduce un cambio. Cuando el proyecto es modificado por la Cámara Revisora, ahí lo que pasa es que el proyecto vuelve a la de origen. Por eso se habla de reenvío. Che, te lo devuelvo. Mirá, le hice este cambio. Ahí la Cámara de Origen tiene 2 posibilidades, que en realidad son 3. Puede no tratarlo, ¿está bien? Puede insistir con el proyecto original, o puede aprobar el cambio que le trajo la Cámara Revisora. Lo que no puede hacer es rechazar el proyecto, porque el proyecto tiene origen en sí mismo, con lo cual ahora no puede decir: no, ahora no me gusta. La Cámara de Origen no puede hacer eso. Lo que puede hacer es o aceptar el cambio o rechazar el cambio. ¿Me siguen hasta acá? Estoy siendo muy rápido, muy oscuro, lo que sea. Si no se entiende, pregunto. Si aprueba, o sea, si está de acuerdo, dicen: ah, no, la verdad que está mejor con la modificación que hicieron, la aprueban y listo. Y va al Poder Ejecutivo. ¿Está bien? No, la verdad, quedó bien con el cambio que le hicieron, quedó mejor que como le hicimos nosotros. Pero si no le gusta lo que hicieron, no, pero si hubiéramos querido hacer esto, lo hubiéramos hecho nosotros, querido, no entendiste nada, no era así. Entonces, para insistir con el proyecto original, tiene que lograr la misma mayoría con la cual introdujo la reforma a la Cámara Revisora. Por ejemplo, si la Cámara Revisora votó ese cambio por la mayoría absoluta de los presentes, diputados va a poder rechazar esa reforma por la mayoría de los diputados presentes. Si la Cámara Revisora lo logró con 2/3 partes de los miembros totales, votó ese cambio, diputados van a necesitar 2/3 partes de sus miembros totales para insistir con su proyecto y no hacerle caso a la revisión de la Cámara Revisora. Si no logra juntar esas mayorías, o sea, igualar la mayoría de la Cámara Revisora, el proyecto queda como lo redactó la Cámara Revisora. Y así pasa al Poder Ejecutivo. O sea, viene la reforma, la revisión que le hizo la Cámara Revisora. Entonces, digo, vamos a votar. Si yo no igualo la mayoría aquella, el proyecto tiene sanción del Congreso con las reformas de la revisora. Si yo logro impugnarlas con la misma mayoría, va al Poder Ejecutivo con el texto original, sin los cambios que se le introdujeron en la revisora. Por eso van a ver que en el último tiempo del gobierno actual, como el partido gobernante tenía mayoría en senadores, tenía quórum propio, que de hecho lo perdió ahora en esta elección, los proyectos muchos los mandaba por Senado, porque si Senado votaba el proyecto de una determinada manera y diputados lo cambiaba, podía insistir, la Cámara de Origen podía insistir con el proyecto original, con las mayorías, igualando las mayorías. Y si vos tenés mayoría en una de las cámaras, por ejemplo el Senado, es muy factible que logres la mayoría, porque es mayoría absoluta de los miembros que tenía el Senado. Es muy difícil que el diputado haya votado la ley con 2/3 partes de los miembros totales.
si el Poder Ejecutivo no lo quería. ¿Se entiende? Veo caras de desconcierto, por eso vi esta parte ahora. Y esto es importante que hagan las preguntas que sean ahora, porque esto se toma, ¿está bien? Se toma. De hecho, van a tener un trabajo práctico que les vamos a mandar para la clase que viene sobre Poder Ejecutivo, lo cual quiere decir que es muy probable que Poder Legislativo entre en el examen, porque no tuvieron un trabajo práctico de Poder Legislativo. Entonces, si no entienden esto, es el momento de hacer preguntas ahora, y que después no me digan, era muy complejo el examen, porque yo ya no sé más qué hacer, ¿está bien? O sea, ya no, se me acaba, es como el ciclón, yo ya no sé más qué hacer, no. ¿Ah? ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una consulta. Sí, Lucina. Con lo de la mayoría, ¿tiene que lograr la misma mayoría con la cual se introdujo el proyecto a la Cámara Revisora? Bien, Lu. Siempre haces preguntas interesantes, además, Lucina. El tema es así. Entra por la cámara de origen. Voy a volver a la filmina por las dudas si ayuda. Quizá no ayuda un coño en la filmina, pero bueno. Ya que la hicimos y le puse colores distintos, la vamos a poner. No ven nada, ¿no? Yo tampoco. Ahí está. La cámara de origen vota un proyecto. Vamos a poner el 17 de noviembre, día de Nicolás. Es el día de Nicolás, santo patrono de los vagos y de los jugadores de Play y de los nerds. Entonces, ese día, todos le tienen que hacer un regalo a Nicolás. Bien, Cámara de Origen vota ese proyecto. Como es un proyecto muy importante, y a Nicolás lo quieren todos, lo vota las 2/3 partes de los miembros presentes, O sea, se logra el quórum, hay 140 tipos, y mujeres, hombres y mujeres, perdón por mi terminología, y 2/3 partes de esos 140 votan hacer el día de Nicolás. Bien, va a Senado, a la Cámara Revisora, perdón. La Cámara Revisora puede hacer varias cosas. Decir, estos tipos son unos energúmenos, el día de Nicolás es una idiotez, vamos a votarlo en contra, entonces lo votan en contra, y ese proyecto se elimina del Congreso por ese año. Pueden decir, sí, Nicolás es un fenómeno, está en unas clases, el canal de YouTube está buenísimo, vamos a votar el día de Nicolás, y entonces lo votan a favor y listo, y pasa al presidente. O pueden decir, no, está bien el día de Nicolás, es un fenómeno, pero un regalo, cada uno que le dé un regalo a Nicolás no da. ¿Está bien? ¿Por qué afecta el derecho de propiedad de todas las personas que le tienen que hacer un regalo a Nicolás? Entonces, dejan el proyecto y dicen, lo mantienen igual, pero sacan, le borran la entrega del regalo. Y entonces, cuando borran la entrega del regalo, devuelven el proyecto al origen. Cuando hacen un cambio, la Cámara Revisora tiene que dejar constancia de cuál fue la cantidad de votos que tuvo ese proyecto. ¿Para qué? Para que la Cámara de Origen sepa cuál es la mayoría que sancionó esa reforma. Entonces, por ejemplo, supongamos que la revisora lo aprobó por la mayoría absoluta de los miembros totales. O sea, la mitad más uno de la Cámara Revisora votó ese cambio. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Vuelve a la de origen. Y la de origen tiene, para insistir con que me den un regalo, el 17 de noviembre, todos los años, acuérdense, tiene que votarlo la mayoría absoluta de los miembros totales de la Cámara de Origen. ¿Por qué? Porque esa es la mayoría con la cual la Cámara Revisora introdujo el cambio. Supongamos que fuera diputados y senadores. En senador, supongamos que la revisora hubiera sido senadores. Senadores con
votaron 37 senadores, que es la mitad más uno de los miembros totales. Diputados, para lograr insistir con que me den un regalo, tienen que votar la mitad más uno de los miembros totales de la Cámara, o sea, 129 diputados. Originalmente votaron 140, con lo cual es posible insistir con el proceso original. Pero bueno, ahora hay que votar de vuelta. Entonces, si no se logran 129 votos a favor, queda el texto como fue sancionado por la revisora y nadie me tiene que hacer un regalo, solo el que quiere. En cualquier caso, con la reforma, o sea, insistiendo en la de origen, o sin poder insistir, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para que se sancione, para que la promulgue. ¿Se entiende? O más o menos. No hay problema, lo explicamos, lo vemos de las 74 formas que haya. Yo sé que es medio trabalengua. A mí por lo menos ahora me quedó claro. Gracias. Camila. Si fuera por iniciativa popular el proyecto, Qué buena pregunta. ¿cómo sería? O sea, porque acá estamos en supuesto en el cual la Cámara de Origen misma presenta el proyecto. Pero si fuera... En realidad no cambia. Es una muy buena pregunta, Camila, pero no cambia. Porque la iniciativa es para presentar el proyecto, no para votarlo. Suponete, Camila, vos querés sancionar una ley, algo más inteligente que la mía, que era una idiotez. Vamos a poner que el Estado tenga que darle una vivienda a cada mujer que lo requiera, por ejemplo. No importa, en situación de violencia o no importa. Bien, o que haya suficientes refugios para todas las víctimas de violencia de género. Y que esos refugios tengan determinadas características y que tengan, con solo la denuncia, que el Estado tenga que garantizar la vivienda, tenga que asignarle un presupuesto y que además no le puedan sacar a los hijos fácilmente. Mucha serie de Netflix, pero bueno, está buena la serie de Netflix. Cosas por limpiar. Entonces, bueno, y ese proyecto, Camila Panela lo redacta, arma un grupo acá con Lara, con Florencia, con Gala, con Matías, se junta todo el curso, redactan ese proyecto y dicen, yo quiero que ese proyecto sea ley, quiero que se trate. Entonces, los diputados, no lográs que ningún diputado te dé bolilla o ni siquiera vas a hablar con nadie, y tenés que empezar a juntar firmas de millones de personas, miles, cientos de miles de personas, para que ese proyecto tenga que ser tratado en el Congreso. Si vos cumplís todos los requisitos de la ley de iniciativa popular, lo que tiene la obligación el Congreso es de tratarlo, ese proyecto. Pero ese proyecto lo aprueba la Cámara de Senadores o la Cámara Revisora, y la Cámara tiene el mismo trámite internamente. Lo que cambia es quién lo propone. Lo propone Camila, con 7 millones de apoyo. Eso es lo único que cambia, pero después es igual. No es que se plebiscita el proyecto de Camila, eso es otra cosa, el plebiscito. ¿Se entiende? Bueno, yo decía más que nada por la parte de que la Cámara de Origen no puede echar el mismo proyecto, digamos. Es lo mismo. Es lo mismo, porque va a ser Cámara de Origen alguno, cuando es iniciativa popular, de hecho, si mal no recuerdo, la Cámara de Origen es diputados necesariamente, y bueno, y a partir de ahí sigue el derrotero de cualquier otro proyecto. Con la diferencia de que la Cámara lo debe tratar en ese año, no puede no tratarlo. No puede patearlo, digamos. Tiene que... No puede poder patearlo, lo puede patear, pero no debe, con lo cual es posible obligar a la Cámara, no sé cómo, pero a tratarlo. ¿Está bien? Okay, gracias. Judicialmente. Sí, Florencia. ¿Y con la consulta popular vinculante? La consulta popular vinculante es otra cosa, que es cuando el Congreso decide consultar a la ciudadanía, pero no tiene que ver con el procedimiento de sanción de leyes. ¿Está bien? O sea,
El proyecto es una ley y va a tener que cumplir todo este proceso. Pero después se hará el plebiscito, ¿no? Pero todos los proyectos de ley tienen que cumplir con este proceso, con el procedimiento del artículo 77, 78, 79, 81 que vimos recién. ¿Verdad? Sea cual sea. Sí, Lara. Perdón, yo vuelvo atrás con las preguntas tontas. Ay, bajé esto. No, bueno, no importa. Con el tema este de cuando va a la cámara de origen de nuevo. Entonces, el cambio hecho por la revisora no puede ser desechado. O sea, yo no puedo decir que cuando la ley viene modificada puedo rechazarla directamente. O sea, tengo que o aprobarlo al cambio o lograr tener las mayorías para que salga como estaba originalmente. Exactamente. Así. No hay chance de que yo diga los cambios los rechazo. Sí, pero queda el proyecto original. Pero Claro. no se puede volver a proponer nuevos cambios, o sea, no No. puede ir y volver. No puede decir, no, y ahora me acordé, No, ok. mirá, me Yo equivoqué. tenía la misma duda por eso. No puedo volver a introducirle cambios. No puedo ir y volver, ir y volver, ir y volver. Ahora estás muteada, Lara. Disculpa. Yo no decía de introducir cambios, sino que decía el hecho de que, o sea, se hace un cambio X en un artículo en la Cámara, ponele de senadores. Cuando vuelve a diputados, tengo que o aprobar el cambio o lograr las mayorías para que sea original, pero no, el diputado no puede rechazarlo directamente. No puede rechazar el proyecto en general. O queda aprobado con el cambio de senadores o queda con el texto original de diputado. Ok. Pero tiene que salir. Lo que puede llegar a hacer quizás es no tratarlo. Pero no debiera pasar eso. Pero bueno, oblígame. O sea, no, ¿cómo lo obligas a tratarlo? Podés intentar una acción judicial. Pero... Perdón, ¿cómo sería no tratarlo? ¿No dan quórum, por ejemplo, con esto que pasó con la ley de etiquetado? Sí, o no lo pones nunca en el temario. Y ahí, o sea, perdón, si no se trata por un determinado tiempo, es como que empieza todo el proceso de vuelta y que tiene que volver a la Cámara, o sea, se puede como que volver a proponer el proyecto sin los cambios que se hicieron antes, que propuso la Cámara Revisora. En otro año legislativo. Claro, en otro año. Pero en principio, olvídense de la posibilidad de no tratarlo, porque eso no está en la Constitución, ¿está bien? Y no debiera pasar eso, ¿está bien? Ese proyecto debe ser tratado. Entonces, hablemos de lo que debería ser. La Cámara de Origen lo que puede es o insistir con su proyecto original, igualando la mayoría de la Cámara Revisora, o, si no logra esa mayoría, se acepta, aunque no lo acepte, ¿está bien? Pero queda aceptado el cambio introducido en la Cámara Revisora y eso pasa al Poder Ejecutivo, que vamos a ver lo que puede hacer. Puede promulgarla, puede vetarla, puede promulgarla parcialmente. Otro mundo de problemas. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? A ver. Acá algunas, quizás, dudas que algunas no salieron. Esto de que la Cámara de Origen puede... Lo que no puede es modificar el proyecto, pero puede quizás decir, bueno, este cambio lo acepto y este no, eso lo puede hacer, ¿está bien? Lo que se quiere evitar es que suba y baje, suba y baje, suba y baje, ¿está? Por eso no se aceptan nuevos cambios, pero sí tocar en lo que ya está. Esto fue de facto no tratarlo y que el proyecto pierda estado parlamentario. Bueno, eso no importa. La forma de expresión de la voluntad siempre es expresa, artículo 82, no hay voluntad ficta. Ahora, ¿cómo sigue esto en el Poder Ejecutivo? Que esto también es clase que viene, pero lo vemos acá porque es parte del proceso de sanción de ley, y con esto vamos a terminar, que es bastante complicadito ya de por sí. Bueno, llega el presidente, nos pusimos de acuerdo, discutimos, nos matamos, salió el proyecto que salió. Entonces va el presidente y el presidente puede vetarlo. No estoy de acuerdo, no me gusta la interrupción legal de Mazo, o me parece una idiotez lo del día de Nicolás. No, lo veto, chao. Puedo vetarlo parcialmente.
puedo decir, la verdad que el proyecto parece estar bueno, pero esto no me convence, veto parcial. El veto parcial implica, tiene el mismo, ahora vamos a ver los efectos, ¿está bien? Por un lado puedo vetar totalmente, este proyecto no. Veto parcial, este proyecto sí, pero no. Entonces vuelve. Los dos vuelven igual al Congreso, que puede insistir con el proyecto. ¿Está bien? Ya vamos a ver. O puedes promulgarlo expresamente, decir, sí, hago un acto y digo, sí, este proyecto, qué bueno que es. O puede no decir nada y se promulga tácitamente, si en 10 días el Poder Ejecutivo no lo veta. Puede haber una promulgación automática, que es parecido. O puede haber una promulgación parcial. ¿Con lo ven? Esto es un bardo. Parecía fácil. Era un lío lo del reenvío. Y dijimos, bueno, el Poder Ejecutivo, listo. No. Tiene 6 posibilidades distintas. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una consulta. ¿Los 10 días empiezan a contar desde que le llega al presidente o de que es aprobado en el Senado? Desde que llega. No, olvídense de Senado porque puede ser que sean diputados. ¿Está bien? Bueno, sí, desde el Congreso, o sea, desde que es promulgada. No, la promulga el presidente. Del Congreso sale el proyecto con sanción. Las dos cámaras dicen esto va a ser ley, pero no es ley en nuestro sistema presidencialista de tinte norteamericano hasta que el presidente no dé el ok. ¿Está bien? Esto es un rasgo del sistema presidencialista propio, muy parecido al sistema monárquico, ¿está bien? A algunos roles que puede tener el sistema monárquico. El presidente ahí, bueno, todo el Congreso está de acuerdo, todos votan todos a favor, y con que el presidente diga que no, es no. ¿Está bien? Ahora vamos a ver que esto no es tan así. Pero, porque el Congreso puede insistir y doblegarle la voluntad al presidente. Pero el presidente puede decirle, no, no es ley. ¿Ustedes están todos de acuerdo? No. Pero no, a mí no me gusta. ¿Está bien? Y entonces se lo devuelve el proyecto al Congreso. Vamos a esta situación del veto total o el veto parcial. Lo primero que les voy a decir, porque ahora empiezan, esto es uno de los contenidos más difíciles de la materia, no porque sea esencialmente difícil, pero hay términos que son muy parecidos y se prestan a confusión. ¿Me prestan atención? A ver, alguien que no tenga prendido la cámara, que lo prenda como para... A ver, Fausto, vos que tenés cámara, prendela a ver si sé que me está dando pelota. Bien, perfecto, Fausto. Me gustaría que, ya no hay más libreta física, pero me gustaría que hubiera para conocerlos personalmente el día del final. Hay dos términos muy parecidos, que son veto parcial, promulgación parcial. Son dos cosas distintas, no se confundan. Si hay veto parcial, puede o no haber promulgación parcial. Pero que haya veto parcial no implica que haya promulgación parcial. Es condición necesaria, pero no suficiente. Cuando el presidente veta, es que quiere decir que esto no. Cuando el presidente promulga, quiere decir esto sí. Gran diferencia entre veto y promulgación. ¿Está bien? Nos metemos con esto. Vamos a ver el veto. Si se ve, ¿no? Porque puede fallar. Todo puede fallar. De Tuzán, todo puede fallar. Tuzán. Ayer dije calentito los panchos. Bueno. Bien. Algunos quieren ir con una bandera hoy que diga calentito los panchos. Pero eso va por otro lado. El veto parcial. Artículo 83 trata esto de veto total y veto parcial. Dice, desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, esto es veto total, en todo o en parte parcial, soy un genio, ¿no es cierto? Puedo escribir ya un tratado de derecho constitucional. O sea, si el presidente veta total o parcialmente, vuelve el proyecto a la Cámara de origen. ¿Está bien? Si lo veta tanto parcial como
totalmente, el proyecto vuelve al Congreso. ¿Y a qué lugar en particular? Vuelve a la Cámara de Origen. Esta lo discute de nuevo. Puede no discutir nada, ¿no? Pero en principio lo discute. Si lo confirma por mayoría de 2/3 de los votos, pasa a la Cámara de Revisión. Si la Cámara de Revisión, o sea, ambas cámaras, lo sancionan por igual mayoría, o sea, 2/3, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. O sea, el presidente veta, y esto es importante que se lo pongan como en cajitas separadas, ¿está bien? Llega un proyecto votado por el Congreso, el presidente lo veta. No importa si es total o parcial, lo veta. ¿Qué pasa con ese proyecto? Ese proyecto va todito, todo, al Congreso de vuelta. ¿A qué lugar? A la Cámara de Origen. ¿Está bien? Si la Cámara de Origen lo sanciona de vuelta, o sea, insiste con las 2/3 partes de los votos, y después lo manda a la Cámara Revisora, y la Cámara Revisora también lo vota con 2/3 partes, el Congreso quiere decir que insiste con su proyecto. Y cuando el Congreso insiste con su proyecto, juntando esta mayoría, le gana al veto del Poder Ejecutivo. Entonces le dice, mirá, muy bien, te escuchamos, no te gusta este proyecto, lo volvimos a discutir, a nosotros nos gusta, con lo cual esto es ley. El Congreso en esa discusión puede ganarle al presidente. Lo que pasa es que al exigirle 2/3 partes de los votos, hace muy difícil que el Congreso le pueda insistir al presidente. ¿Por qué? Porque en general el partido del presidente tiene representación en el Congreso y es probable que tenga aunque sea 1/3 de los votos en el Congreso. ¿Está bien? Con lo cual, en general, para que el Congreso insista, tiene que los propios diputados y los propios senadores estar en discordancia con el presidente, al menos en ese proyecto en particular. Pasó con la ley de glaciares, por ejemplo, durante el kirchnerismo y alguna durante el macrismo, que ahora no me acuerdo, memoria selectiva. Bien. Y el proyecto ya pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. O sea, el Poder Ejecutivo no lo puede vetar de vuelta. Directamente se va a promulgar. ¿Está bien? Estas votaciones, dice la Constitución, serán nominales, por sí o por no, con lo cual tiene que estar el nombre y el fundamento del que votó sí, que votó no, y se publicarán. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, o sea, no logran las 2/3 partes de los votos ambas cámaras, el proyecto pierde estado parlamentario, ganó el Ejecutivo. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. El proyecto que el presidente cuando veta, total o parcialmente, lo manda de vuelta, el que le llega a la Cámara de Origen es con con el veto parcial que dio el presidente o el proyecto que mandó la revisora o la de Origen en su momento. O sea, vuelve a mandar la que le llegó a él o con los cambios que él le puso con el veto, ponele. Vuelve el proyecto vetado por el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando es total, es como que te lo envían todo tachado, por decir así. Sí. Esto es una porquería, ¿no? Si es parcial, te devuelven tachado las partes que no les gusta, qué sé yo, el artículo 4 no me gustó, te lo tacho. O no le gustó una oración del artículo 4, qué sé yo. Entonces te vuelve vetado parcialmente. Si vos no estás de acuerdo con el veto parcial, tenés que insistir con las 2/3 partes de los votos de las ambas cámaras. Claro, pero las cámaras votan el proyecto que estas cámaras mandaron. Exacto, insisten con su proyecto. O sea, insisten con la previa, digo, con la anterior. Con el proyecto que le llegó al presidente. Claro, ok, perfecto. Va. Profe, a mí me agarró una duda. Cuando se habla de veto, ¿implica sacar el artículo o la parte de la ley en cuestión o una modificación que pueda hacer el presidente? Cuando es veto, no va. El veto parcial implica que no va la ley directamente. Cuando es veto, la ley no va. Lo que pasa es que puede ser un veto total, o sea, no me gusta nada de la ley, o puede ser que no me gusta una parte. Entonces el efecto es el mismo, la ley no va. Por eso,
no es que porque el presidente la veta parcialmente la está modificando. No. Veto es veto, como vos bien dijiste al principio, Matías. Sea total o parcial. Lo que pasa es que sí es relevante, si es total o parcial, ahora vamos a ver, porque si es veto parcial puede dar lugar a la promulgación parcial, que sería esto de modificarlo, como vos bien decís, o, aunque no lo haga, aunque no base una promulgación parcial, que en principio no se puede, lo que le está diciendo al Congreso es, mira, no tengo problemas con tu proyecto en todo. Con sacarle esto va como piña. Entonces vos le estás diciendo al Congreso, si querés que esto salga, sacalo así. ¿Está bien? Pero el veto es veto, no pasa nada. Ya sea porque sea total o parcial, vuelve toda la ley. Es veto. Perfecto. Sí, sí. No se publica en el boletín oficial, nada. No es ley, nada. ¿Está bien? La vetó. Ahora. Perdón. Sí, Gala. Me quedó una duda con la última parte, algo de los votos. ¿No vuelven a debatir, solamente votan? Pueden, sí, pueden debatir, sí, claro, tienen que debatir. Pero debaten sobre las modificaciones que hace el presidente, como dijo Agustina. Claro, debaten sobre si se insiste con el proyecto o no. Okay, no gracias. son modificaciones, porque no es que el proyecto vuelve para que lo revisen, en el sentido de, no es que lo modificó, el Poder Ejecutivo lo vetó, esto no va. Entonces, si nosotros queremos insistir con nuestro proyecto, tenemos que tratarlo, discutirlo y votarlo con esta mayoría agravada de 2/3 partes. ¿Está bien? Bueno, sí. Bien. Hasta acá va, ¿se entiende? Veto es veto. Es como, lo voy a decir muy gráfico. Si yo quiero salir, no sé, cuando quería salir con mi esposa actual, si a ella no le gustaba algo de mí, bueno, no salía conmigo, no es que va a salir con una parte de Nicolás. ¿No te gusta una parte? No salís, ¿está bien? No es ley. El veto es veto. Parcial, total, ponele como quieras, eso no va. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ahora bien, puede ser que a mi esposa, bueno, le gusta alguna parte de Nicolás y entonces dice, bueno, vamos a darle un changüí. Hay una parte buena que me gusta, entonces voy a salir con él. El presidente puede decidir, bueno, este proyecto que veto parcialmente, la parte que no veto me gusta. Entonces, voy a transformarlo en ley. Eso se llama promulgación parcial de leyes, que es distinto del veto, no es una consecuencia del veto parcial, pero el presidente, cuando veta parcialmente, utilizar el instrumento de la promulgación parcial para salvar la parte del proyecto que le gusta. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? ¿Lo último que me escucharon es ¿me siguen hasta acá? ¿O eso no lo escucharon? Bien. Veto parcial. No me gusta. Ya sea porque no me gusta todo o porque no me gusta una parte. Cuando no me gusta una parte, ¿está bien? El presidente, después del 94, puede elegir promulgar la parte que le gusta. ¿Eso me entienden? Pero no deriva del veto parcial la promulgación parcial. ¿Está bien? Cuando hay veto y el proyecto vuelve al Congreso. Pero la Constitución le da la prerrogativa al presidente, una prerrogativa bastante complicada, de promulgar parcialmente un proyecto. Esto está en el artículo 80 y es muy importante que lo lean cautelosamente. Y dice: se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Esto quiere decir, si el Poder Ejecutivo no lo vetó en 10 días hábiles, se considera promulgado y va a la publicación en el boletín oficial. Y esta es la parte que nos interesa, que está en negrita. Los proyectos desechados parcialmente,
no podrán ser aprobados en la parte restante. Si el proyecto es 1, ¿está bien? No podés promulgar la mitad y la otra mitad no. Nicolás es Nicolás, no es Nicolás hasta las 5 de la tarde y Nicolás después de las 5 de la tarde. O agarrás todo, Nicolás, o no lo agarrás. No podés agarrar la parte que te gusta. Bueno, a veces sí se puede, pero eso no es un tema de derecho constitucional. La cuestión es, la Constitución es clara de que prohíbe la promulgación parcial. ¿Pero qué hace la Constitución desde el 94? Utiliza el sin embargo, siempre pone la excepción que se transforma en la regla. Entonces, dice, sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado en el Congreso. En este caso será aplicación del procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Vamos a ir despacito con esto. Primero, el principio general es que no puede haber promulgación parcial. Hay una excepción, que como excepción debe ser interpretada restrictivamente. Entonces, solo puede haber promulgación parcial si se dan determinados requisitos. Tengan en cuenta que esto le da un poder al Poder Ejecutivo, valga la redundancia, enorme, porque uno sanciona una ley en su integridad. Si vos me la vas a descomponer, me estás sancionando una ley que te la inventaste vos. También es como editar la ley. Entonces, le están dando una facultad legislativa al presidente, que en principio, por el principio, valga la redundancia, sistémico de la división de poderes, no tiene facultad de legislar el presidente. Acá le están dando facultad de legislar. Puede agarrar el proyecto del Congreso y reescribirlo, ¿está bien? Tachándole partes. Es como si ustedes agarran un texto y le hacen decir otra cosa. ¿Se entiende? Le tachan el no y quiere decir sí. Los alumnos no podrán consumir alcohol en el aula. Ustedes le sacan el no y es los alumnos podrán consumir alcohol en el aula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la Constitución sobre esto? Dice, solamente se podrán promulgar las partes no vetadas si tienen autonomía normativa, que este es un concepto introducido por la Corte en un fallo que quiere decir, si respeta la estructura de una ley, si sigue teniendo una estructura, si no le falta ningún condimento técnico suficiente para hacer una ley, y su aprobación parcial no afecta al espíritu ni la unidad del proyecto. Es obvio que va a afectarle el espíritu y la unidad del proyecto si lo están votando parcialmente. Me fui. A ver, de vuelta. Me trabé de vuelta. Los requisitos son autonomía normativa y el otro requisito es no alterar el espíritu ni la unidad del proyecto. O sea, no cambiarle el no por el sí. Porque ahí le estoy cambiando el contenido, estoy haciendo trampa. ¿Está bien? Supuestamente esto no es para hacer trampa. Póngale. Entonces, pero esto de que la aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad, para mí es una tontería, porque es obvio que afecta a la unidad. Si le sanciona la mitad del proyecto, le afecta a la unidad, y si sanciona la mitad, el espíritu no va a ser el mismo. ¿Está bien? Porque si no, hubiera sancionado el mismo proyecto. Lo cual le da la posibilidad al presidente de emitir una ley en base a una ley que le emitió el Congreso, y por eso la Constitución establece el procedimiento de los decretos de necesidad y urgencia. Porque lo que está haciendo ahí el presidente es creando una ley. ¿Está bien? Le llaman promulgación parcial, pero en realidad está agarrando la parte que le gusta de otra cosa para hacer una ley que le gusta. Y se le aplica el procedimiento de DNU. Con lo cual,
lo que va a pasar acá es lo siguiente. Deme 5 minutos más y terminamos. El veto parcial va a ir al Congreso y se aplica todo el procedimiento que vimos de veto parcial. La promulgación parcial va a ir por el trámite del decreto de unidad de urgencia, con lo cual vuelve de dos maneras distintas el tema al Congreso. Uno como el veto y otro como el DNU nuevo que emitió el presidente con forma de promulgación parcial. Esto del DNU, del trámite del DNU, lo vamos a ver la clase que viene, con lo cual no se preocupen. Pero tengan en cuenta que el proyecto vuelve de dos formas distintas, por dos canales distintos al Congreso. Por veto y por el procedimiento de DNU por la parte promulgada. Y déjenme que terminemos con esto porque así aprovechamos la clase. Esto lo vimos. Vamos a los dos fallos que es relevante que tengan en cuenta. Este fallo Colella, o Colella, de 1967, mucho antes de la Constitución, es lo que la Constitución después toma en este artículo reformado del 94. Dice, la promulgación parcial de las leyes, la promulgación parcial de las leyes, considero que en el caso concreto, el proyecto parcialmente vetado constituía un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no han podido separarse del texto total sin detrimento de la unidad de este. ¿Qué está diciendo? Este proyecto es único. Si yo le saco una parte, ya no es el mismo proyecto. Entonces la Corte dice, no puede haber promulgación parcial si se afecta a la unidad del proyecto. Entonces, como regla, las disposiciones que componen una ley están vinculadas entre sí, dice. No cabe asegurar, pues, que el Congreso hubiera sancionado el proyecto en caso de excluirse alguna de sus normas más importantes, porque sancionarse el proyecto porque dice lo que dice, no porque dice la mitad. De ahí que el Poder Ejecutivo no pudo proceder como procedió, sin invadir atribuciones propias del Congreso Nacional y sin asumir en la especie la calidad de legislador. Ahí lo que le está diciendo la Corte es, mirá, si vos manoseás el proyecto, lo que estás haciendo es transformándote en legislador. Y vos no podés hacer eso. Entonces le dice, ¿y por qué no podés hacer? Porque afectás la unidad del proyecto. Y ese es uno de los requisitos que aparecen en la Constitución del 94, no afectar la unidad del proyecto. Y esto se ve claro en Famil, el caso Famil. Era un proyecto de ley que tenía dos artículos. Dos artículos. El primero eliminaba una excepción de IVA a las empresas, creo que eran de medicina prepaga, pero no importa. Eliminaba la exención de IVA, o sea, estaban exentas de IVA estas empresas, y el primer artículo las hacía gravadas por IVA. Y el segundo artículo las gravaba con el 50% de IVA, con el 11,5. ¿Me siguen o se trabó? ¿Están ahí? ¿Estoy ahí? ¿Estamos todos acá o no? A ver. De vuelta. Terminamos rápido antes de que sigamos con problemas. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? ¿Hasta dónde me escucharon? Disculpen. Todo lo de este fallo no se escuchó. Desde el caso Colella, que me parece que... Ah, buenísimo. Perfecto. Bueno, había una vez un perrito. Bueno. Vamos con el caso Famil. El caso Famil es un caso del año 2000, posterior a la reforma, en donde se había promulgado parcialmente un proyecto de ley. El proyecto de ley original tenía dos artículos, solo dos artículos. ¿Me siguen? Era un proyecto de ley de contenido impositivo. Lo que se hacía era, había, creo que en la empresa de medicina prepaga, si mal no recuerdo, que estaban exentas de IVA. IVA es un impuesto, ¿está bien? Entonces, en el primer artículo se eliminaba la exención de IVA.
y en el segundo artículo se las gravaba con una tasa preferencial del 50%. Entonces, ¿en qué consistía el proyecto? Dejaban de estar exentas, pero estaban gravadas por la mitad del impuesto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Vetó la alícuota preferencial y promulgó la eliminación de la exención. O sea, quedó el artículo 1 que decía, elimino la exención y vetó la alícuota preferencial. Con lo cual lo que generó es que estas empresas dejen de estar exentas y paguen la alícuota común. ¿Me siguen? ¿O no se entiende un cono? El proyecto de ley lo que hacía, lo que pretendió el Congreso era que unas empresas que estaban exentas de pagar impuestos paguen la mitad del impuesto. Entonces, el proyecto tenía dos artículos. Uno que decía, ahora están gravadas, y el segundo artículo decía, pero están gravadas por el 50%. Solo deben pagar la mitad. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Vetó el artículo 2, lo eliminó, que decía que estaban gravadas con el 50%, y dejó solo el artículo 1, que decía que estaban gravadas. Con lo cual estaban gravadas por el 100%. La voluntad del legislador había sido gravarlas con el 50%. ¿Qué dijo la Corte en Famil? Que el Poder Ejecutivo alteró, por un lado, el espíritu, porque el espíritu era gravarlas con el 50% y no con el 100%, y afectó la unidad del proyecto, para cómo era un proyecto de 2 artículos, con lo cual, y el artículo 1 y el artículo 2 estaban íntimamente relacionados, porque para gravarlas con el 50% primero tenían que eliminar la exención, ¿sí? ¿Cómo iban a gravarlas si estaban exentas? Un artículo dependía del otro, ¿está bien? Con lo cual, la Corte en Famil lo que le dijo es, usted no puede hacer trampa, no me puede cambiar el proyecto al promulgarlo parcialmente. ¿Está bien? Lean este tema, porque es relevante, de Famil, y los límites de la promulgación parcial, y tengan en cuenta los problemas de la promulgación parcial, porque implican darle poderes legislativos al presidente, que vamos a ver que también los tiene, con los llamados decretos de necesidad y urgencia, que ahora también con el tema de la pandemia, también se discutió mucho respecto de si el Poder Ejecutivo podía resolver las cosas que resolvía mediante decretos de necesidad y urgencia y no a través de leyes del Congreso. ¿Está bien? Que la Constitución le dan el mismo valor. Ese es el problema. Los DNU son leyes dictadas por el presidente. La promulgación parcial es una ley que la dicta el presidente. Entonces, eso le da facultades legislativas al presidente. ¿Está bien? Bueno, hay problemas de conexión, así que por hoy vamos a terminar. Y nos vemos el miércoles que viene. Va a haber un trabajo práctico y nos vemos la clase que viene con Poder Ejecutivo. Si hay alguna duda sobre todo esto, que les recomiendo que lo lean, las discutimos la clase que viene. ¿Está bien? Profe, ¿cuándo va a subir la clase esta? ¿Vos decís que la estoy subiendo muy tarde? Bueno, la veo de subirla en estos días. Bueno, gracias. Vale. Bueno, les mando un beso grande. Hasta el miércoles. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, nos vemos.